Para mí Kobe Bryant fue uno de los jugadores más emblemáticos de la historia, igualmente que Michael Jordan, que LeBron, que muchos jugadores de baloncesto. Y créanme que no es así, no hay metodologías que sean muy rápidas para las cosas que valen la pena. Redes sociales nos muestran solamente lo bonito del proceso, pero muchas veces no nos muestran lo que de verdad es, que un proceso de crecimiento es ir de fracaso en fracaso en fracaso a decirle algo a Kobe, porque simplemente iban a despertar a la vez. Para mí Kobe Bryant fue uno de los jugadores más emblemáticos de la historia, igualmente que Michael Jordan, que LeBron, que muchos jugadores de baloncesto que han perdurado y han crecido a través de la historia, pero para mí Kobe fue más que eso, fue un símbolo de determinación, de perseverancia, tanto así que quise desarrollar este capítulo en base a esa mentalidad que él mismo la llamó la mentalidad Mamba o el Mamba Mentality, que incluso hasta escribió un libro sobre esto. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponte las Pilas, el podcast. Mi nombre es Manuel Pérez, trader de profesión, vendedor de caramelos retirado y estamos iniciando prácticamente este podcast porque están entre los primeros capítulos de muchos que pretendo seguir grabando y trayendo a ustedes. Estamos en Royal Studio que nos permite hacer posible este podcast y llevarlos a ustedes. Miren, la mentalidad Mamba para mí es un conjunto de creencias, de comportamientos que podemos adaptar en nuestro día a día, no solamente en el deporte como lo adaptó Kobe, sino que también en nuestro crecimiento personal, en nuestro día a día, ir cambiando esa mentalidad a esa Mamba Mentality, que bueno, para el que no lo conoce, ¿quién es Kobe Bryant? Kobe Bryant fue uno de los jugadores más grandes de baloncesto. Para mí, bueno, es discutible quién es el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5, pero para mí, personalmente, sí está en el top 5 de la historia. Lo apodaron la Mamba Negra, Black Mamba. Fue jugador de Los Ángeles Lakers, campeón de NBA, campeón olímpico. Para mí, uno de los jugadores más top de la historia. Y desde pequeño crecí viendo los Lakers de Kobe, viendo los Lakers que de verdad que me gustaban bastante gracias a un primo que prácticamente que es como mi hermano y siempre fue muy apegado al deporte y él iba a los Lakers y pues yo como él era mayor que yo también siempre veía el baloncesto y veía a los Lakers y me gustaba muchísimo porque pues obviamente cuando yo nací ya Jordan ya prácticamente que estaba en el retiro o cuando comencé a ver baloncesto, mejor dicho, porque yo soy del 95, obviamente Jordan fue top desde los 90, un poco antes de los 90 hasta el 98, que creo que se retiró en ese año, pero ya después cuando yo tengo ya recuerdos lo que son los 2000, lo que son el inicio de los 2000, estaba todo Kobe Bryant y los Lakers en el top. Ese apodo de Black Mamba se lo colocan a Kobe por la serpiente, por la mamba negra, que es una serpiente muy rápida, muy precisa, y nace de la mentalidad de Kobe, lo que es el Mamba Mentality, la mentalidad Mamba, que es una mentalidad de mejora continua, siempre, de mucha resiliencia, de mucho compromiso personal con nosotros mismos. Como características principales, pues obviamente tiene lo que es la disciplina, porque Kobe decía que había que ser muy disciplinado, que cuando hacemos algo con ganas o lo hacemos por ganas es simplemente motivación, pero cuando hacemos algo que no queremos hacer es disciplina. Y Kobe era uno de los jugadores más disciplinados que había, porque él decía que no era uno de los mejores jugadores, no era el jugador más hábil, primero, no era el jugador más alto, no era el jugador más fuerte, pero sí era el que más trabajaba, el que más disciplinado era el primero que llegaba a la cancha, el primero que llegaba a los entrenamientos,
comenzaba a entrenar desde las 4 o 5 de la mañana hasta muy tarde, y eso lo llevó a ser uno de los mejores basquetbolistas de la historia, porque ese trabajo constante con esa disciplina es lo que nos lleva a desarrollar esas habilidades que a lo mejor no tenemos. Kobe y cuenta en una de sus entrevistas que él simplemente sabía que habían jugadores que eran más fuertes que él, que habían jugadores que tenían a veces hasta más habilidad que él, pero como que él trabajaba tan duro, los jugadores lo respetaban tanto que ellos mismos se asustaban cuando llegaba Kobe, porque simplemente era un jugador fuera de serie, pero eso se debía al trabajo, a su disciplina y también con otra característica de la mentalidad Mamba, que es esa ética del trabajo, ese amor a lo que hacemos, es desarrollar esas ganas de querer ir a más, pero querer hacerlo con amor, ese amor a entrenar. Eso nos lleva a hacer lo que los demás no quieren hacer. Obviamente la mayoría de las personas o nuestro cerebro, mejor dicho, el cerebro humano no está capacitado para nosotros decir, bueno, voy a comenzar a hacer ejercicio desde las 5 de la mañana. Yo particularmente lo hago, voy a las 5 de la mañana para el gimnasio. No todos los días, a veces me acuesto un poquito más tarde que otros, pero sí me gusta muchísimo comenzar mi día haciendo ejercicio. Pero la idea es que nosotros amemos y que nos guste y nos enamoremos de ese proceso que estamos llevando. Esa es una de esas características que tiene la mentalidad Mamba. Otra de ellas es la perseverancia, nunca bajar los brazos. Debemos entender de que el proceso es duro, de que todo es un sacrificio que obviamente va a tener su recompensa. Kobe decía que cuando él llegó a la primera temporada en la NBA, él sabía que la mayoría de los jugadores eran más fuertes y cuando se dio cuenta de eso, él simplemente lo que hizo fue pasar todas sus vacaciones en el gimnasio, poniéndose muscularmente más fuerte para poder enfrentar a los demás. Y eso que cuando Kobe llegó a la NBA ya era uno de los mejores jugadores, pero sin embargo él sabía que podía desarrollar más sus habilidades, que podía ser mejor jugador de lo que ya era, porque trabajaba más de lo que trabajaban el resto de los jugadores de la NBA. Además de eso, otra de las características es que debemos tener un enfoque total a lo que estamos haciendo. Siempre concentrarnos en nuestros objetivos, porque a veces nos dejamos llevar por esas distracciones que llega de parte de la familia, llega de parte de los amigos y la mayoría de las veces, y siempre es así, llega de parte de nuestra mente. Las distracciones, y es muy normal que nosotros nos distraigamos en el proceso. Supongamos cuando vamos en nuestra carrera de traders, hablo del trading porque la mayoría de las personas que me escuchan son traders o están en ese proceso de la rentabilidad en el trading, que muchas veces nos distraemos de lo que de verdad debemos hacer. Siempre nos dejamos llevar por el que tiene más rentabilidad, por una mejor supuesta estrategia, por supuestamente una persona que tiene una mejor estrategia que la nuestra o tiene a lo mejor una manera distinta de trabajar y se nos hace más atractivo y no bloqueamos esas distracciones y simplemente no nos concentramos en nuestros objetivos propios, sino en que a lo mejor con algún método podemos conseguirlo más rápido. Y créanme que no es así, no hay metodologías que sean muy rápidas para las cosas que valen la pena. Por eso es que nosotros debemos concentrarnos verdaderamente en nuestros objetivos y eliminar esas distracciones, rodearnos de personas que nos ayuden a mantener esos objetivos claros y que nos ayuden a no distraernos de esos objetivos. Kobe, entre esos pilares que tiene esa mentalidad Mamba, es que Kobe creía que debemos trabajar hasta el límite, al límite del agotamiento, para perfeccionar esas habilidades, para perfeccionar nuestro potencial. Porque el talento no es natural. Lo decía Kobe, que el talento, pues hay personas que sí nacen con algún talento más que otra, pero desarrollar ese talento no es natural. Y nosotros debemos trabajar en eso, debemos trabajar en tratar de desarrollar y de perfeccionar ese talento
que a lo mejor tenemos desde pequeños, pero hay mucha gente que no lo desarrolla. Él decía que habían muchos jugadores en la NBA que si hubiesen tenido la disciplina que él tenía, que si hubiesen tenido esa disciplina, esa convicción que él tenía, hubiesen sido mucho mejor que ellos. Y no es casualidad de que encontremos esta mentalidad algo similar en jugadores como Jordan, en jugadores como Cristiano Ronaldo, en jugadores a lo mejor que no han expresado ese tema de la disciplina, pero que la han tenido. Hay muchísimos jugadores de fútbol, muchísimos jugadores de béisbol, muchísimos jugadores de baloncesto que han sido top en la historia, no porque desde el principio tenían ese talento, sino porque trabajaron hasta el límite. Son los primeros que llegan. Hay documentales de Cristiano Ronaldo y por eso yo soy pues Team Messi, todo el mundo lo sabe, pero Cristiano es uno de los jugadores que yo más admiro por eso. Hay un documental de cuando él llega al Real Madrid, que el primer carro que llegaba al club era el de él y comenzaba el entrenamiento desde muy temprano y se quedaba hasta muy tarde. Todos terminaban el entrenamiento y él se quedaba pateando tiro libre, con un portero pateando penales, siempre tratando de corregir esas fallas que tenía y de desarrollar esas habilidades. Luego de eso se iba a su casa, descansaba y seguía haciendo entrenamientos de pesas, meditación, porque recuerden que no todo es entrenamiento físico, también es desarrollar esa habilidad mental que muchas personas lamentablemente no logran desarrollar y por eso pues no logran alcanzar distintos objetivos. Y Kobe lo decía, que él no estaba allí para ser un jugador promedio, él estaba allí para ser el mejor y así lo fue durante varios años. Otra de esos pilares fundamentales es superar los miedos y las adversidades que cada uno tenemos. Siempre van a aparecer esas adversidades, pero debemos superarlas. Muchos atletas no se logran superar de una lesión o sienten miedo cuando vuelven de una lesión. Y Kobe reconocía de que el miedo era algo totalmente natural, pero no permitía que lo dominara. Hago siempre ese análisis sobre el trading que muchos de nosotros, pues obviamente, a veces tras una pérdida, a veces tras perder cierto capital, nos da miedo volver a comenzar a hacer trading. Y es totalmente normal, pero son cosas que debemos entender y que debemos utilizar esas adversidades para pulir lo que venimos haciendo, para ser mejores de lo que éramos antes de esa adversidad que apareció en nuestro camino. Muchas veces nosotros nos da miedo enfrentar algún emprendimiento, nos da miedo enfrentar algo por simplemente ese miedo a fracasar. Y créanme que los fracasos siempre son parte del camino y debemos utilizarlos una y otra vez para nosotros ser mejores. La adversidad es un proceso necesario para nosotros fortalecer ese carácter, para fortalecer nuestra mentalidad y para fortalecer lo que somos hasta hoy en día. Además de eso, debemos ser muy persistentes ante ese fracaso. El fracaso, como les digo, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para mejorar y tarde o temprano los momentos de fracaso van a llegar, sea en nuestra carrera, sea en el deporte, sea en las finanzas, en los procesos educativos. Tarde o temprano los fracasos llegan y pensamos que no van a llegar porque, pues, como yo le digo a todo el mundo, las redes sociales nos muestran solamente lo bonito del proceso, pero muchas veces no nos muestran lo que de verdad es, que un proceso de crecimiento es ir de fracaso en fracaso en fracaso e ir mejorando y transformándonos ante esos fracasos, porque los errores son una oportunidad para corregir, para mejorar, no es algo de avergonzarse, es como lo decía Kobe. Kobe lanzaba de 100 tiros y metía 70, 75 y no se iba a culpar él mismo por los otros 25 que no lanzó. Igualmente, cuando él decía que jugaba con todo. Si le doliera la espalda, le dolieran las rodillas, le doliera lo que le doliera, porque la gente no iba a decir que Kobe no estaba jugando bien porque le dolía
la espalda, porque le dolían las piernas, porque le dolían los brazos. No, la gente simplemente lo que dice es, este tipo no dio lo mejor que tenía que dar. Y simplemente cuando entramos a una cancha, lo digo como deportista, nosotros a veces perdemos hasta la noción de dónde estamos y nos enfocamos solamente en lo que está ahí dentro, en ese partido. Y también debemos tener siempre un enfoque, una mentalidad de crecimiento. Se sabe que pues debemos apuntar a llegar lejos, debemos mantenernos en nuestros objetivos siempre presentes y debemos mantenernos y bloquear esos símbolos de distracción. Sabemos que todo es un proceso a largo plazo. Si yo quiero ser rentable en el trading, yo no puedo comenzar el día de hoy y ya el día de mañana pretender saber todo lo que sabe una persona que lleva 4, 5, 10, 15 años en ese mundo, sino que debemos entender que cada proceso, como lo es el trading, como lo es cualquier habilidad o a lo mejor en el mundo del deporte, debemos entender que es un proceso a largo plazo y bloquear esas distracciones. Esto nos va a ayudar a tener siempre presente, a estar siempre presente en ese momento, nos va a permitir a no tener miedo al futuro y va a eliminar de nuestro camino esas frustraciones y no nos va a permitir que nos alejemos de ese propósito. Otro de esos pilares fundamentales es que Kobe era una persona muy competitiva. Incluso cuando entrevistan a varios jugadores, ellos dicen que preferían boludear, como dicen los argentinos, o meterse con el resto de los jugadores a decirle algo a Kobe, porque simplemente iban a despertar a la bestia. Y la idea era que nosotros seamos muy competitivos, pero competitivos no con los demás, ser competitivos con nosotros mismos. Kobe era un competidor nato. Y ahí yo me identifico mucho con esta mentalidad porque yo funciono normalmente desde este punto de vista. A mí nadie me puede venir a retar o a hacer algo porque así sea esa persona más hábil que yo o así sea mejor que yo voy a intentar ganarle porque yo he vivido siempre ese proceso y siempre me ha gustado la competitividad. Pero yo sé que no compito contra esa persona, sino que compito contra mí mismo. Ahora estoy en un proceso de un cambio físico, mantenerme siempre alimentándome bien, siempre yendo al gimnasio, pero todo comenzó como un reto. Y yo ese reto con mi entrenador no lo entiendo como un reto en contra de él o un reto mío con él, porque en realidad pues él es un entrenador de gimnasio, está súper papeado, yo no he sido así, pero es una competitividad conmigo mismo que me lleva a ser mejor persona, pero no solamente pensando en el resultado final, sino que pensando en el proceso que me lleva a mí hacia ese resultado final. Además de eso, debemos tener amor por el proceso que estamos llevando. El proceso no va a definir nuestro éxito. Muchas personas pasan años y años y años en algún proceso y no cumplen el objetivo, pero muchas veces no disfrutan ese proceso que están llevando. ¿Por qué? Porque simplemente están pensando en la meta y no piensan en el paso a paso que día a día van dando. Y en eso se enfoca mucho el Mamba Mentality, en disfrutar mucho de ese proceso porque es ese día a día lo que te va llevando a la meta. Y este Mamba Mentality nos puede ayudar muchísimo en nuestro aspecto profesional. Esta mentalidad nos ayuda a comprometernos con nosotros mismos, a comprometernos con nuestro trabajo, a aplicar la disciplina, a tener un buen enfoque con lo que queremos y tener esa persistencia, esa resiliencia para cuando llegan los momentos difíciles, siempre entenderlo desde un punto de vista más positivo y siempre ir llevando a cabo nuestros objetivos. Así hayan cosas que nos alejen de ellos, siempre nosotros volver a entrar en esa carrera, en ese objetivo. Además de eso, en nuestro crecimiento personal. La mentalidad Mamba es una mentalidad que te inspira a mejorar constantemente, que sea que estemos aprendiendo algo nuevo, que estemos superando algunos miedos, esforzándonos para alcanzar metas personales o a lo mejor queremos cambiar lo que somos en el presente. Es una mentalidad que día a día nos va ayudando
con ese crecimiento personal y nos va inspirando a ser mejores. Y por supuesto, en el deporte, para las personas que sean deportistas, que lleven su carrera de deportista, esto nos ayuda a aplicar la disciplina, a tener ese amor por el proceso, a entender cómo podemos día a día con esos granitos de arena, tratando de trabajar más que los demás, es que vamos a poder conseguir esos objetivos que tienen cada uno en los deportes. Y antes de cerrar este capítulo, de verdad que quería compartirles y comentar algunas de las frases que en alguna entrevista, una que otra entrevista lo dio Kobe, y es que los grandes ganadores fallan, pero vuelven a levantarse. Y nosotros debemos entender esto como que no funciona en nosotros el caernos y quedarnos allí. Desde mi punto de vista, y siempre lo he pensado, para mí las personas que son victoriosas, para mí las personas que respeto muchísimo, son las que se levantan cada vez que se caen y siempre llevan un optimismo para poder seguir en ese proceso. No es fácil levantarse después de un fracaso, no es fácil levantarse después de haber vivido algo complicado, pero es lo que debemos hacer. Imagínense si, como el ejemplo que yo le pongo a todo el mundo, que también lo intentó hacer, pero si Messi se hubiese retirado en el 2016, 2017, cuando perdieron la final en Estados Unidos, que tras esa final cayeron y llovieron muchísimas críticas de la prensa sobre él, sobre Di María, sobre todos los jugadores que pedían el retiro de ellos. Imagínense si se hubiese retirado ahí. Pero no, pasó de esa forma. Luego de eso, bueno, sabemos que vinieron todos los éxitos, pero imagínense si eso hubiera ocurrido. Imagínense que cada uno de los jugadores que se han lesionado y han tenido lesiones fuertes en su vida, no se han levantado después de esa lesión. Muchísimos. De esos que no se han levantado de una lesión, muchísimos. Pero los que realmente están en el top de la historia, por así decirlo, siempre se levantan de las lesiones, así sea una lesión bastante fuerte. Otra de esas frases es que el dolor pues realmente no nos define. Es la reacción que tenemos nosotros sobre el dolor lo que realmente nos define. Supongamos que estamos pasando por un momento difícil, es esa forma de cómo actuamos sobre ese momento difícil lo que realmente define nuestra mentalidad. Hablo de alguna pérdida, por ejemplo, nosotros los traders que somos fanáticos de quemar cuentas al principio y que fondeamos una cuenta con $1,000 y perdemos ese dinero, no es lo que realmente pasa lo que me define, como lo dice en el estoicismo, no es que yo fundí esa cuenta, que perdí esos $1,000 lo que me define, es la mentalidad o lo que pienso sobre esa pérdida. A lo mejor muchas personas piensan que son unos fracasados porque queman unas cuentas, pero todos los traders que hemos alcanzado la rentabilidad hemos pasado por ese proceso. Y si no enfrentamos esto con una buena mentalidad, con algo que pensemos que nos ayuda a aprender, que nos ayuda a nosotros sentar las bases para seguir adelante, pues realmente no sabemos qué es lo que nos está definiendo como tal en ese momento. Nosotros debemos tener una mentalidad distinta a los demás, a lo que la mayoría tiene durante esas pérdidas o durante esos momentos difíciles, por así decirlo. Otra de esas frases que Kobe también decía es que lo importante no es como tal el destino, sino el viaje. ¿Por qué? Porque muchas personas, como les decía hace rato, muchas personas piensan es en la meta. No piensan en eso, supongamos, un maratón de 40, 50 kilómetros o lo que toque correr, sino piensan en el momento que van a llegar. Y muchas veces las personas no llegan. Muchos piensan en la rentabilidad. Cuando sean rentables en el trading van a hacer esto. O hay muchos deportistas que piensan cuando firmen un contrato con X equipo es cuando van a conseguir lo que realmente quieren. No sé, le compro una casa a mi mamá, me compro el carro que me dé la gana o me compro lo que yo quiera, pero no disfrutan ese proceso que día a día van teniendo. No disfrutan el levantarse a las 5 de la mañana y ir a hacer ejercicio, no disfrutan cada momento que van viviendo y en realidad se va llenando como un proceso vacío. Valga la acotación allí que
se va llenando el vaso, pero se va llenando con nada, porque cuando le pongamos la tapa no va a cerrar, la tapa del frasco. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Preocuparnos por el destino, por el viaje, perdón, realmente, preocuparnos y disfrutar por vivir un buen viaje y así ese proceso llegue esa finalidad que nosotros tenemos llegue o no, pues igualmente nosotros ya hemos disfrutado. Muchas personas no van a alcanzar lamentablemente ser rentable en el trading por distintos factores, pero si muchas personas están en el mundo del trading solo por el dinero, se les va a hacer muchísimo más difícil. Ahora, si esa persona comienza con un proceso de crecimiento personal, comienza a desarrollar su mentalidad, así no logre ser rentable, va a darle uso a ese proceso que ya vivió. Y ese Mamba Mentality o esa mentalidad Mamba que tenía Kobe, lo que nos lleva es a tratar más el proceso, a preocuparnos más por el proceso que por el propio resultado. Y si tenemos un buen proceso, créanme que hay más probabilidad de que alcancemos el resultado que estamos buscando. Y siempre consiste en disfrutar el proceso. Así que finalizamos este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, también en nuestro canal de YouTube y nos vamos.